Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día, miércoles. Para mí es un gusto, una alegría estar nuevamente con ustedes, iniciando periodo 2 para plástica, ¿verdad? Primera clase, periodo 2. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Bueno, ya estamos observando ahí pues el tema de esta unidad, de este periodo. Primera unidad del periodo es la unidad 3 y el tema es arte español, y luego tenemos allí una agenda, ¿verdad? Bueno, pues en este periodo empezamos con eso, con el arte español. Básicamente lo que se va a hacer es conocer un poco de información sobre el arte español, de cierta etapa de la historia. De fondo, pues nos centraremos mucho en lo que es algunas obras de arte pues representativas pues, obviamente de España y de una época marcada por estilos que ya lo vamos a ir mencionando poco a poco. Así que pues eso, ¿verdad? Se les anima a que presten atención y bueno, que sigan el hilo de la clase. Y por supuesto, lo más importante es comprender y así al final poder decir que algo hemos aprendido, algo nuevo hemos aprendido. Bien, solo quizás para confirmar el audio, si me pueden confirmar si se escucha bien, jóvenes. Sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, aquí en la agenda tenemos varias cosas. Unas son así rapidito, cosas de segundos, otras sí nos vamos a entretener un poco. Pero comenzando con inicio, ya lo hicimos, ya estamos en esa parte. En cuanto a la reflexión, pues hay pues, una imagen y alguna frase también que vamos a observar y comentar brevemente. Bueno, de momento solo está la imagen, pero en sí el punto de la reflexión es resolver conflictos, resolución de conflictos. Sucede que en la sociedad, en la vida, eh, suceden conflictos, pero bueno, así brevemente, ¿qué es un conflicto? Bueno, se dice que cuando hay desacuerdo y oposición entre personas, suele generarse conflicto. Y esto trae pues algunas situaciones que pueden ser malas o buenas. Será mala si no actuamos y tratamos voluntariamente de resolver los conflictos. La otra pues es que pues, por el lado correcto pues es resolverlo. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues sentarse a dialogar. Y bueno, pues, pero más que todo dialogar sabiamente, no solo dialogar por dialogar. Así que ese es el tema de la reflexión de hoy. Es posible que en clases anteriores ustedes ya lo abordaron, pero bueno, eh, cada, cada vez que se habla de esto se puede reflexionar algo diferente. Bueno, dejo lo que es la reflexión y pasamos a lo que dice como contenidos. Ya son los contenidos del tema general, que es el arte español. Así que, ¿cuáles son esos contenidos? Bien. Arte gótico y arte mudéjar. Bueno, como les dije al inicio, en la unidad se trata de eso, vamos a hablar del arte español, de estos dos estilos específicamente, arte gótico y arte mudéjar. Bueno, eh, luego vamos a ir entrando en detalle con las definiciones y características de estos estilos.
Pero en este caso, el proyecto es lo que nos proponemos, nos proyectamos conseguir y realizar. Pues hay un proceso, ¿verdad? Conocimiento, ponerlo en práctica y pues en la puesta en práctica de ese conocimiento, o sea, eh, poner en práctica lo que hemos conocido siempre. Y pues en este caso van a conocerla, mejor dicho, a identificar información general y comentar. Esto es precisamente para esta clase. Así que luego tenemos en sí la parte de evaluación, o sea, la participación. Y en participación, como siempre, se trata de que los estudiantes realicen acciones indicadas en la clase para evidenciar su aprendizaje. Dice acciones porque no en todas las clases van a hacer lo mismo. Pues más que todo hay dos tendencias, ¿verdad? Y pueden haber más, pero las dos tendencias son escribir en el chat. Cuando la clase es teórica como la de hoy, será de escribir. Cuando la clase se trate así de información, será eso, de escribir en el chat, de lo que se ha aprendido en la clase. Y pues si se trata de práctica, representación de conceptos con dibujo, pintura, ahí sí ya sería la participación o la muestra de la participación en imágenes, que ya pues cuando llegue el momento les voy a volver a indicar cómo se va a trabajar. Así que todas las clases son evaluadas y con la suma de dichas evaluaciones se obtiene la calificación. Bueno, pues ante esto les animo a que siempre participen según la indicación que se dé en cada clase. Así que desde ya les comunico que la participación de hoy, o sea, la evaluación de hoy, que participación es evaluación, será de escribir en el chat, es sobre el contexto artístico del arte español en los temas o contenidos que ya les mencioné, arte gótico y arte mudéjar. Y pues ustedes solo tienen que estar atentos y atentas en el transcurso del desarrollo de este tema para por lo menos retener algo de información y poder escribir. Al final, ustedes escriben, por decir algo, un poquito de todo o seleccionan una parte, la que más les pareció o la que más recuerdan. Así que no es necesario complicarse mucho, ¿verdad? Pues bien, y por último, pues iniciando ya con el tema principal, que es el arte español, comenzamos a ver algo sobre el contexto. En esto del contexto hay tres pasitos que vamos a realizar. Primero, así en forma textual, luego observaremos un esquema y por último un video, siempre de lo mismo, del contexto artístico del arte español. Así que dice, las primeras manifestaciones artísticas españolas se remontan hasta la época prehistórica, Paleolítico Superior. Posteriormente, diferentes pueblos habitaron la península ibérica, en los cuales se mencionan fenicios, cartagineses, íberos, griegos, romanos, visigodos y árabes. Todas estas culturas dejaron su huella artística en España mediante la arquitectura, pintura y escultura. Obviamente hubieron otras artes, ¿verdad? Como la orfebrería, pero estas son las que vamos a utilizar como referencia porque es lo que más tiene que ver con la asignatura plástica. Bueno, pues por otro lado, España ha producido grandes artistas considerados universales. Vaya, a partir de cierta época, digamos ya del Renacimiento para acá, o precisamente desde de la Baja Edad Media, ya previo al Renacimiento, ya empiezan a aparecer artistas y pues que sus nombres han trascendido las fronteras.
Pues quién no ha oído hablar de Picasso, ¿verdad? Y bueno, y hay otros muchos más, como Francisco de Goya. Bueno, así que esto es para comenzar el tema, hablando de información general, texto. Pero bueno, como les dije, hay algo más. Quiero que analicemos un esquema siempre de lo mismo. Y aquí tenemos ya un poco más sintetizado y a la vez ampliado el arte español en sus dos estilos que estamos abordando, el gótico y el mudéjar. Bueno, el gótico es un movimiento artístico que pues fue importado de Francia. El gótico español, el gótico en sí no inicia en España, sino que inicia en Francia y los siglos pues generalmente son del 13 al 14, pero en algunos países como España se extendió hasta el siglo XV. Y bueno, hablamos en el gótico español de arquitectura, pintura y escultura, como ya lo mencionaba en la primera parte del contexto. Así que en arquitectura, pues se habla de las características y en las cuales se mencionan verticalidad, vidrieras, luz, portadas y arco apuntado. Bien, así en forma textual o teórica, estas son las características de la arquitectura gótica, o sea, las principales. Cualquier persona al observar un edificio gótico lo va a reconocer por estas características que son muy diferentes a las características de otros estilos. Por ejemplo, la verticalidad, los edificios son altos, tienden a ser altos. La idea o el concepto que se tenía era simular y representar la altura, porque entre más alto, más cerca de Dios. La luz, pues una característica es la luz que entra por los vanos, o sea, es decir, a través de las ventanas, más que todo ventanas y rosetones. Y pues estos vanos están compuestos por las ventanas, o sea, son los espacios que quedan en los muros, pero que son cubiertos por ventanas o inclusive puertas, pero las puertas en este caso no llevan vidrieras. El arco apuntado es un tipo de arco que termina en punta, por eso le llama apuntado. Luego, como arquitectura gótica se realizan catedrales, y pues en estas catedrales pues se cumplen estas características. La catedral que aparece así en lugares urbanos, ¿verdad? En las ciudades. Y a diferencia del estilo anterior, que lo mencionamos el año pasado, que generalmente se construían así en zonas más rurales. Bueno, de pintura gótica mencionamos que esta se trabajó más en los retablos y también en vidrieras, pero se desplazó bastante a los retablos porque en las iglesias, al no haber mucho espacio en las paredes, porque lo ocupaban las vidrieras, entonces pasaron a realizarla en retablos. Y pues así a nivel de características tiene una tendencia naturalista y es de temática religiosa. Cuando decimos naturalista es que las figuras dejan de ser un poco ordinarias y los artistas ya comienzan a preocuparse por la buena realización, por la estética, por la belleza de la figura. Ya empieza a interesar también la belleza. Bueno, luego en escultura, la escultura dice aquí subordinación al marco arquitectónico. Es decir, la escultura se realizaba en los espacios de las fachadas
de las iglesias. Allí podemos mencionar, como está aquí a la derecha, tímpanos, arquivoltas y portadas. Bueno, luego dice horror vacui. El horror vacui, que significa pues temor al vacío, así que trataban de rellenar todos los espacios de las fachadas con esculturas. Bueno, luego vamos a hablar del arte mudéjar, que bueno, pues a lo mejor ya muchos de ustedes ya leyeron un poco, aunque está un poco pequeña la letra, pero por eso voy aquí realizando la lectura también, la lectura textual y visual. Bueno, el mudéjar. Pues el mudéjar es un arte hispano-musulmán. Aquí dice, aquí abajo dice el que se queda. Quiere decir que el mudéjar se realizó en unas regiones de España llamados reinos cristianos, que cuando España recupera los territorios conquistados por los musulmanes, esas regiones donde hubieron musulmanes, pues que ahí hay muchas obras de arte que, por supuesto, como hubo presencia islámica, presencia árabe, entonces las obras de arte, sobre todo arquitectura, tienen un carácter islámico. Entonces por eso se le llama mudéjar y que, bueno, también considerado hispano-musulmán. Mucha gente, bueno, como estos ya son reinos cristianos, el arte va a ser cristiano, pero con rasgos islámicos, ¿verdad? Y mucha gente islámica que pues se quedó ahí, porque hubo gente que se quedó, pues también trabajaron al servicio de algunas personas para construir obras. Y por eso pues esa mezcla, ¿verdad?, de rasgos cristianos y musulmanes o árabes. Y aquí se mencionan dos tipos de manifestaciones, la arquitectura y la decoración. Así que en arquitectura se mencionan algunos elementos así principales, hay muchos, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, como elementos se mencionan torres, vanos enmarcados en alfiz, pilares, columnas y arcos. Son elementos arquitectónicos que utilizaron o que quedaron plasmados en las obras de este estilo. Luego los materiales que utilizaban, más que todo era ladrillo, madera, yeso, cerámica, ya que trabajaban bastante la decoración en las paredes y utilizaban yeso, cerámica para hacer ciertos tipos de diseños en relieve, diseños decorativos en relieve. Como lo menciona acá, ¿verdad? En cuanto a la decoración, los elementos musulmanes y elementos cristianos. Aquí ya se combinan. La decoración tiene una gran importancia, por lo que les he dicho, porque muchos espacios en los muros eran recubiertos con este tipo de decoraciones. Bien, pues esto es lo que les quería comentar sobre este esquema. Como dije, de una manera sintetizada, porque detrás de esto hay mucho detalle también, pero esto es como lo más sobresaliente. Pero hay más. Quiero presentarles un video que pues describe brevemente el arte español desde la época, pues quizás inicios de la antigüedad. Allí incluye pues la época clásica, pero así brevemente hasta la época actual.
Así que con la misma atención vamos a tratar de observarlo. Más que todo se enfoca en la arquitectura, pero bueno, no es menos importante que lo que hemos mencionado. Así que observemos el video para que tengan eh, información adicional, para que puedan pues tener más complementada la información y puedan tener más recursos para escribir el comentario. ¿Quieres conocer lo más destacado de la historia del arte en España? Te lo resumimos en 5 minutos. Clásico. De los griegos y los romanos nos quedan numerosas construcciones en España, como templos, teatros y acueductos. ¿Quieres conocer un ejemplo espectacular de teatro construido en España por los romanos? Aquí lo tienes, el Teatro Romano de Mérida. De esta época provienen también los estilos dórico, jónico y corintio. ¿Los sabes distinguir? Los romanos nos dejaron muchas obras públicas como calzadas, acueductos y circos. ¿Conoces el acueducto que está en Segovia? Visigodo. Los visigodos, influidos por la cultura romana, construyen iglesias utilizando el arco de herradura y columnas y pilares como soportes. Emplean también capiteles de estilo corintio, más simples que los romanos, y la decoración a base de frisos y temas vegetales y animales. Como ejemplo representativo, tenemos la iglesia de San Juan de Baños en Palencia. Hispano-musulmán. La presencia musulmana en España dio origen a un nuevo estilo que enriquece nuestro patrimonio. Tanto en mezquitas como en palacios se emplean capiteles inspirados en los clásicos, aunque mucho más estilizados y refinados. La decoración interior es muy rica. Abundan los arcos de herradura, los techos de madera y cúpulas, y paredes repletas de escrituras árabes con pasajes del Corán. Un ejemplo perfecto lo encontramos en Granada. ¿Sabes de qué monumento hablo? La Alhambra, por supuesto. Románico. Centrado sobre todo en monasterios e iglesias de peregrinación, el arte románico se caracteriza por su sobriedad e invitación a la meditación. Con edificios oscuros, muros y pilares robustos y ventanas muy pequeñas. Son características las plantas de iglesia en forma de cruz latina y la bóveda de cañón. En las iglesias podemos encontrar todos los elementos artísticos: pintura, arquitectura y escultura. Un ejemplo es el Pantocrátor, ubicado en la iglesia de San Clemente de Taúl, en Lérida. El arte románico en España se centra en el norte de la península. Uno de los monumentos más representativos es el claustro de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Gótico. Con el avance de la Edad Media, la catedral se convirtió en el edificio más importante de las ciudades. La arquitectura gótica es más vertical y luminosa, como símbolo para ascender hacia Dios. Las ventanas ganan en tamaño y se emplean vidrieras y rosetones para iluminar el interior de las catedrales. El gótico es de los estilos más fáciles de identificar. Basta con fijarse en los arcos y las ventanas. Uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica en España es la Catedral de León, llamada la Pulcra Leonina. Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia en el siglo XIV con el auge del humanismo y del clasicismo. Un artista destacado fue el Greco, con su cuadro El Caballero de la Mano en el Pecho, que representa los cánones del equilibrio y la simetría. La arquitectura renacentista vuelve a utilizar los elementos del arte clásico. En España hay muchos edificios renacentistas, como palacios, iglesias y monasterios. Dos de los mejores ejemplos son el Monasterio de El Escorial en Madrid y el Palacio del Infantado en Guadalajara. Barroco. El arte durante la etapa barroca se convierte en un instrumento de propaganda en el que se rompe con el equilibrio y la proporcionalidad para pasar a la monumentalidad y el impacto visual, como puedes ver en el retablo de la Catedral de Segovia de Churriguera, aunque se siguen usando elementos del arte clásico y renacentista. Otro buen ejemplo lo encontramos en San Luis de los Franceses, en Sevilla. Neoclasicismo. Con la Ilustración se vuelve al equilibrio clásico de una forma sencilla y serena. Hay un abandono claro del afán decorativo y se persigue el ideal de belleza clásico. La arquitectura neoclásica no es tan creativa como la renacentista y en muchas ocasiones se limita a imitar el arte clásico.
Si vives en Madrid, encontrarás numerosos edificios de este tipo. Fíjate en el parecido entre el Congreso de los Diputados y Museo del Prado. Modernismo. La arquitectura modernista quiere romper con todo lo pasado para crear un arte nunca visto. Se inspira en la naturaleza y emplea formas vegetales y onduladas. La arquitectura y la escultura se fusionan. Se abandona la simetría, abundan la decoración y el juego de color. Se da rienda suelta a la imaginación. En Barcelona, la ciudad del modernismo, encontramos numerosos ejemplos de este estilo, siendo la Sagrada Familia y la Casa Batlló, ambas de Gaudí, las muestras de este arte. Época actual. En esta época los edificios más emblemáticos son los rascacielos, sede de grandes empresas. Puede verse la evolución de estos edificios comparando la Torre España en Madrid, edificada en ladrillo, con las 4 torres construidas a base de materiales como el acero o el cristal que representan un auténtico desafío a la naturaleza. Los billetes y el arte. Ahora queremos proponer. Bien, jóvenes, ahí pues solo faltaba ahí una parte donde comenta que pues en algunos billetes, eh, en algunos euros aparecen obras arquitectónicas de España. Y como ya se dieron cuenta, más que todo el video se refería a la arquitectura, así algunas obras que fueron mencionando. Bueno, hemos llegado a la parte donde si ustedes tienen preguntas, pues las hacen y las comentamos y pues también procedemos a que ustedes hagan su trabajo de escribir comentarios en el chat para poder evaluarles en esta clase. Recuerden que cada clase pues tiene evaluación. Así que si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, pues puede hacerlo, de preferencia con el audio. ¿Todo bien, jóvenes? Sé que muchos ya están escribiendo. Muy bien, si no hay preguntas, entonces les dejo para que hagan su trabajo. Profe, tenemos que hacer de ambos, de los dos temas. De lo que usted quiera, le doy la libertad de que usted elija eh, pues de alguno de ellos o un poquito de los dos, como usted quiera, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. Bueno, bueno, esta clase va a terminar a las 11:10 porque eh, llevo una clase continua ahí. Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? En todo caso, si alguien no alcanza a escribir lo que quiere escribir, pues la clase se cierra. Podría escribirlo a mi correo, a mi cuenta de correo después.
Muy bien, jóvenes. Vamos bien. Les comento también que en esta unidad 3 solo van a ser dos clases, esta y la que sigue. Luego iniciaremos la unidad 4 donde ya empezaremos a utilizar materiales como la acuarela, pinceles y otras cosas como el papel. Y si ya se dieron cuenta, estoy aquí en el colegio, en una de las aulas del edificio 2.
Bien, jóvenes, vamos a ir finalizando ya esta clase. Quedan 5 minutos para el tiempo completo, pero como les dije, llevo otra clase a continuación y pues vamos a terminar acá. Pues fue un gusto estar con ustedes nuevamente. Deseo que la pasen bien lo que queda de este día. Bueno, pues gracias por su participación y sobre todo la asistencia. Y pues continuaremos el otro miércoles. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz Gracias, día. profe. Feliz día. Gracias, profe. Gracias. Ok, feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día.